Buenas noches a los presentes. Eh, el día de hoy vamos a exponer el tema de componentes eléctricos. Mi grupo está conformado por Laura Fuentes, Gustavo Pontón y quien les habla, Gabriela. Bueno, a continuación encontramos las instrucciones del laboratorio y por consiguiente vamos a empezar a hablar sobre nuestros elementos de medición. Entonces, ¿qué es un elemento de medición? El elemento de medición se podría nombrar como un dispositivo que nos sirve para medir en unidades específicas. En nuestro caso medimos voltios, vatios, en fin. Y dependiendo de su calidad tendremos una efectividad en cuanto a tolerancias de medición que pueden llegar a ser despreciables. Así como medimos en la parte, digámoslo así, mecánica, unidades como el centímetro, el milímetro, con un aparato de medición como el flexómetro, pues también podemos medir con los instrumentos de medición como el multímetro, unidades de voltios, amperios, y bueno, dependiendo del instrumento pues podemos medir ese tipo de unidades. Para ello pues vamos a ver algunos de ellos. El primero que vamos a ver es el multímetro. Entonces pues el multímetro es uno de los instrumentos más usados en la parte eléctrica, electrónica. Podríamos decir que es un instrumento prácticamente indispensable para la labor de un electricista o de un electrónico, porque con él podemos medir pues todas esas esos equipos electrónicos, esos equipos eléctricos. Y pues vamos a dar un breve ejemplo a continuación de sus características y pues las marcas que hay. Entonces, dos marcas reconocidas que hay en los multímetros está la marca Fluke y la marca Unit. La marca Fluke con respecto a la Unit es prácticamente, mirando un mismo modelo, es el doble de costoso que un Unit. Entonces acá tenemos un multímetro el cual nos muestra varias unidades de medida. Entonces con la perillita lo que hacemos es ajustarlo en el rango que lo queremos trabajar. Entonces pues tenemos todo lo que son ohmios, lo que es voltaje alterno, voltaje directo, lo que es medición de diodos, resistencia. También podemos medir lo que es corriente y bueno, entre otros, como continuidad. Podemos medir el valor de una termocupla o de un sensor, etcétera. Entonces, el modo de uso es, tenemos dos, dos como conectores en el cual en este rango vamos a medir lo que es voltajes, resistencias, diodos y demás mediciones que vayamos a hacer en paralelo a un circuito. En la otra punta lo que hacemos es con el común medir la parte de amperímetros, o sea, medir la parte de corriente, haciéndolo ver como un amperímetro. Pero para ello sí tenemos que abrir el circuito eléctrico o electrónico para poder hacer la medición. Eso lo hacemos con la ayuda de estas puntas, las cuales conectamos en el multímetro, y con estas terminales tomamos la medición. También nos ayuda a que son de diferente color, rojo y negro, por lo general para medir voltaje de C, ¿sí? O sea, para no confundirnos, punta positiva y punta negativa. Pues obviamente en la parte alterna pues esto es despreciable, no tiene ningún orden.
Por otro lado tenemos el osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento más que de medición, es de visualización, ya que con él podemos mirar todo lo que son señales. ¿Sí? Por ejemplo, en la imagen vemos una señal sinusoidal y una onda cuadrada con respecto al tiempo. Entonces, pues por lo general el osciloscopio nos mide las señales con respecto al tiempo. Entre los osciloscopios, pues tenemos marcas Fluke, Tektronix, Hantek y Owen. Y bueno, pues generalmente el osciloscopio pues es para medir señales. Por otro lado tenemos el generador de señales. El generador de señales va en pro de generar, como lo dice la palabra, algún tipo de señales para, no sé, verificar o ayudarnos a trabajar un circuito electrónico. Por lo general, este generador de señales trabaja de la mano con el osciloscopio, pues con él podemos visualizar este tipo de señales. Podemos hacer señales, bueno, generar señales periódicas, no periódicas, tanto analógicas como digitales. Y se emplea normalmente pues en el diseño, en la prueba y reparación de dispositivos electrónicos. Como marcas pues tenemos el BK, el 5, el Tecpel y el Tektronix. Siguiente tenemos la pinza amperimétrica o voltiamperimétrica. Amperimétrica porque podemos medir amperios, ¿sí? Que es corriente, y voltiamperimétrica porque también podemos medir con ella voltaje. Pues obviamente no es un instrumento tan específico como el multímetro para hacer mediciones de voltaje o resistencia. Quizás no es tan preciso como lo es un multímetro. Por ejemplo, este diseño de pinza nos ayuda a tomar la corriente, ¿sí? Que pasa por algún filamento, por algún cable, por algún barraje. Lo que hacemos es abrir la pinza y rodear el cable o el barraje o lo que estemos midiendo, sin necesidad de abrir el circuito. Entonces por el campo electromagnético ella hace su conversión interna y nos da una medición en amperios. En estas pinzas podemos ver que se miden en corriente alterna o en corriente directa. Por lo general, la mayoría de ellas vienen para medir corriente alterna, pero se pueden encontrar de las dos. Como marcas características pues están las Fluke y las Uni, que son como las más comerciales. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes. La palabra fuente, como dice, se define como aquello que se origina, o sea, que origina, ¿sí? Que parte de ella, o sea, es la fuente, ¿sí? Surge de ella, en este caso, que el voltaje, la corriente, bueno, en fin. En fuentes de voltaje poseemos de dos tipos, pues generalizando. Están las fuentes de voltaje fijo, que podemos encontrarlas desde 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, 24 voltios, bueno, n voltios, según lo que se requiera para el equipo que se vaya a trabajar. Encontramos fuentes normales o fuentes switchadas. Las fuentes switchadas nos sirven para, digamos, los equipos electrónicos, para protegerlos. Cuando hay una corriente muy alta o hay un cortocircuito, ellas automáticamente, digámoslo así, se desactivan. Entonces no dan más voltaje. Por otro lado tenemos las fuentes de voltaje variable,
que nos pueden proporcionar diferentes voltajes, ya sea de 0 voltios hasta pues n voltios, depende de la fabricación de la fuente. Hay algo también muy importante en las fuentes, que es, pues aparte de su voltaje, es la potencia. Entonces, por ejemplo, en esta fuente de PC podemos ver una tablita. Ahí nos dice la entrada de la fuente, que es a 110 voltios y la frecuencia 60 hercios. También nos dice que pues nos convierte la fuente en una fuente DC y nos da varios voltajes, de 12 voltios, de 5 voltios, de 3 voltios. Nos da voltajes positivos, negativos. Y pues en general es eso. Y pues lo importante es la potencia también. Entonces acá en este lado podemos ver que es de una potencia de 750 watts. Generalmente pues esas son las principales características de las fuentes. Ahora expondremos los elementos pasivos, que son componentes del circuito como tal. Estos elementos pueden disipar o almacenar energía. Tres de las principales características de los elementos pasivos son disipación de energía eléctrica, almacenamiento de energía en campos magnéticos o almacenamiento de energía en campos eléctricos. Bueno, seguimos con las resistencias fijas. Son aquellas que presentan un valor ómnico donde que no se puede modificar y se tiene muy en cuenta el código de valores para determinar la cantidad de ohmios que tienen las mismas. El código de colores. El código de colores se maneja por negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco, donde cada uno se indica qué quiere decir. El color café, digamos donde dice resistencia normal, el color café vale por 1. El color negro vale por 0, que son 10. El valor rojo es por el que se multiplica, entonces 10 por 100 me da 1000. Y lo que está, la lineecita que se ve aparte del final de la resistencia, es el valor, digamos que el porcentaje que tiene la resistencia, que en este caso es el valor de 5%. Así se conecta de esa forma, de la manera que va de una batería a la resistencia. De la resistencia se conecta a un potenciómetro, el cual tiene un voltaje de salida, y después vuelve y se conecta el potenciómetro a la pila. Las resistencias más utilizadas vienen aglomeradas con película de carbón, película metálica y bobinadas. El instrumento con el cual se mide es el multímetro, el mismo pues que ya les explicó mi compañero Gustavo. Bueno, ahora expondremos el potenciómetro. El potenciómetro, como se muestra en la imagen, es un límite de paso de corriente provocado por una caída de tensión. Es igual, se podría decir que es muy similar a las resistencias, pero en este caso nosotros los valores de la corriente y de la tensión los podemos controlar, a diferencia de los valores de las resistencias que son fijos. Como podemos observar en el esquema, se indican las formas de salida, que vendrían siendo 1, 2 y 3. El 1 es para como tal y conectarlo como a otro circuito. El 3 es la entrada de la corriente y la salida es el número 2, como se puede mostrar. Está en el diagrama de
del potenciómetro, ahí también se puede ver la resistencia variable, que es el tercer gráfico. En las referencias más utilizadas para los potenciómetros encontramos marcas alemanas, estadounidenses, australianas, españolas, que en este caso pues nos indica más o menos los modelos que se utilizan para diferentes usos. Y como decía nuestra compañera Laura y nuestro compañero Gustavo, utilizamos el multímetro, como se puede ver en la imagen, para ver cómo, si funciona o no el potenciómetro. Bueno, el condensador. El condensador es un componente eléctrico que almacena la carga que venga en el circuito en forma de diferencia de potencial para ser liberada después. También se le puede llamar capacitor eléctrico. El capacitor eléctrico, de la forma en la que se conecta, es la línea de color blanco o la línea más corta hacia el negativo y la línea más larga hacia el positivo. Las referencias más utilizadas depende bastante de lo que se vaya a utilizar, ya que hay distintos tipos de condensadores, como lo son de cerámica, de lámina de plástico, de mica, condensadores electrolíticos, condensadores de poliéster y condensadores de tantalio. Los capacitores se miden con un multímetro, al igual que las resistencias y que los potenciómetros. Ok. Los LED, o muy comúnmente llamados diodos, es un componente eléctrico que nos permite ver o que se proyecta la corriente en una dirección, de positivo a negativo. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, tenemos los componentes del diodo, la parte corta de la salida es un cátodo y la parte larga es un ánodo. El ánodo va conectado a la parte positiva de la fuente de corriente y el cátodo va conectado a la parte negativa, que esta a su vez va conectado a una resistencia. Aquí podemos ver en las imágenes 4 diferentes referencias utilizadas de LED, dependiendo de cómo lo vayamos a conectar, en qué circuito lo vayamos a utilizar. Tenemos los que son de potencia, que son de 1 watt a 50 watts. Tenemos los que son LED SMD, que vendrían siendo los LED de tira, y los comunes, que vendrían siendo los de 2 entradas, junto a los LED ultravioletas. Bueno, para verificar el funcionamiento de los diodos o LED, podemos utilizar fuentes de poder, o también podemos utilizar multímetros, pero más común es utilizar la fuente de poder, ya que él nos da como si el diodo o LED funciona o no. El protobar es un tablero con orificios en la cual se pueden insertar componentes como lo son las luces LED o las resistencias en llegado caso para verificar un circuito si, si funciona debidamente.
La manera en la que se conectan es de tres, la protobar tiene tres partes. La primera, que es el canal central, como ahí lo indica en la imagen, se utiliza para conectar los circuitos que vienen integrados. La parte de arriba, digamos que los extremos, son los buses, por lo general se representan con líneas azules y rojas, donde las azules son negativos y las rojas son positivos. Cuando no hay conexión entre ellas, porque si llega a haber conexión, puede generar un corto. Y la última parte son las pistas, que es la parte central donde se representa y se conduce según las líneas rosas. Para medir una protobar se necesita de un circuito, como se ve en la imagen hay resistencias, hay, si no estoy mal, un bombillo LED, y el otro sí, la verdad no sé qué es. Transistor. Pues en esta imagen vemos Eso. una conexión en la protoboard. Poseemos pues una fuente de poder, en este caso es una pila o batería, el cual nos muestra cómo va conectada. Entonces va al canal que decía Laura, que es por donde pasa el positivo, y en la parte inferior está conectado el negativo, que está representado con la línea azul. Vemos cómo está conectado una resistencia, va un diodo, a este va un transistor, y pues tiene como ¿qué? Un divisor de tensión con dos resistencias, que es la que me activa la base para que se encienda el LED. Ok. Eh, para los transistores son dispositivos que regulan como tal el flujo o las tensiones que circulan en un circuito como tal. Estas pueden ser también amplificadores de señales eléctricas o electrónicas. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, esta se divide pues en tres, que vendría siendo la primera salida, el emisor, la segunda el colector y la tercera la base. En la parte derecha podemos ver en la gráfica cómo sería simbolizado cuando vayamos a encontrar un circuito eléctrico dibujado, cómo se simboliza. Entonces decimos que el IBS vendría siendo la corriente base. El IC vendría siendo la corriente o intensidad del colector, que vendría siendo la segunda, el número 2 de la imagen izquierda. Y por último podemos ver el IE, que es la corriente o la tensión del emisor. Aquí podemos ver una imagen de diferentes tipos de transistores, donde hay unos que tienen de 4 salidas, 3 salidas, pero los más comunes son de 3 salidas. Ok. En esta imagen podemos ver cómo van conexiones diferentes de los transistores. Tenemos la PNP, como se muestra en la imagen, que tiene la salida base, el emisor, y sí, tiene la base, el emisor y el colector. Y en la NPN tiene como la misma forma, pero las flechas nos indican que la salida es hacia afuera. Si me hago entender. Bueno, para completar acá la parte de los transistores, pues tenemos de dos tipos. Está PNP, que es como la forma de la polarización, digámoslo así, del transistor. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un transistor positivo, negativo y positivo, ¿sí? Donde nuestra base nos va a activar, digámoslo así, nos va a saturar el transistor por medio del negativo, mientras que el NPN nos va a saturar el transistor con un positivo, un pulso positivo.
Entonces, esta sería toda nuestra exposición de elementos pasivos y también como tal de componentes de circuitos eléctricos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.